Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos un nuevo ciclo que esperamos llevar hasta octubre. Se llama Offenbach 200-140 con Jacobo Kaufmann, que está conmigo en conexión. ¿Qué tal, Jacobo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Sí. Jacobo no necesita muchas presentaciones porque ha aparecido en muchísimos programas de Radio Sefarad, es experto en el teatro y en la música y también en algunos personajes que han combinado estas dos artes escénicas, como es el caso de Jacques Offenbach, que va a ser el objeto de nuestro ciclo, porque hace poco, en junio de este año pasado, pues se cumplieron 200 años de su nacimiento, de ahí esa parte del título, pero el 5 de octubre próximo se van a cumplir 140 años de su muerte, con lo cual pues tenemos varias semanas por delante, para crear una imagen bastante completa de este personaje. La pregunta principal y primera es ¿quién fue Jacques Offenbach y por qué es tan importante? Jacques Offenbach es seguramente la superestrella del teatro lírico en el siglo XIX, por lo menos en Francia y en Austria. El gran productor de más de 100 obras para el escenario publicadas y estrenadas durante su vida. Una música excepcional que ha traído a multitudes y que sigue vigente hasta el día de hoy y es cultivada en muchos sitios del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, él, como decías vos, es como una especie de superestrella, un género, el de la opereta, en el cual tuvo mucho que ver en la afianza, para que este género se afiance, ¿no? Y se convierta en algo popular, aunque, claro, más de las clases altas, ¿no? De la burguesía francesa, del Tercer Imperio. No, llegó también a otras categorías, no solamente a las élites, llegó a ser de gran difusión popular. Claro que su música es de un nivel altísimo, que no fue imitado con éxito por mucha gente. Claro, fue imitado, pero no de la misma manera. Lo que sí que tiene de sumamente interesante es que ha producido, o por lo menos influenciado, géneros diversos en muchas partes. En España, por ejemplo, tiene una relación prácticamente directa con el género chico de la zarzuela. Uh-huh. Bueno, he leído en su biografía que justamente él se casó con una española y justamente para casarse con la española es cuando se convirtió al catolicismo, ¿no? Sí, esa fue la condición que le impuso su suegra. Siempre tenemos ese personaje que es un poco de opereta en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer una pequeña reseña biográfica porque tendremos oportunidad de repasarla contigo, pero como dijimos, nació el 20 de junio de 1819. ¿Dónde nació y cómo era su familia? Él nació en la ciudad de Colonia, junto al Rin, en Alemania, una ciudad de una tradición judía bastante antigua. Su padre fue el cantor de la sinagoga de Colonia durante más de 30 años, y no solo el cantor de la sinagoga, sino también compositor de música litúrgica judía y música no litúrgica también, que ha influido en su hijo seguramente, y que cuando escuchemos algunas de sus obras escénicas, y no solo escénicas, también de cámara, podemos llegar a descubrir la influencia del padre en el hijo. Uh-huh. Creo que incluso el apellido no era Offenbach cuando nació. No, el apellido del padre era Eberst o Eberstadt. Él se había criado en la ciudad de Offenbach, que es prácticamente hoy en día un suburbio de Frankfurt, ¿no?
Él se había criado allí, algunos dicen que también había nacido en la ciudad de Offenbach. Cuando en una de sus andanzas como cantor de sinagoga por toda Alemania llegó a la orilla opuesta a Colonia, que es la ciudad de Deutz, y allí conoció a familias judías, entre las cuales también encontró a la persona con quien se casaría. Allí lo empezaron a llamar el hombre de Offenbach, der Offenbacher en alemán. Y entonces él se cambió el nombre, o sea, Isaac Offenbach cambió el nombre de Ebersty o Eberstadt a Offenbach. Uh-huh. Y ese quedó después en la familia. ¿Era una familia que tenía más hijos aparte de Jacques? Sí, claro. Isaac tuvo 10 hijos, Jacques creo que fue el séptimo, el octavo. Había varias hermanas y hermanos. Había un hermano que era mayor que él, que era Gilles, y un hermano menor, Mijael, que falleció a una edad muy temprana, y varias hermanas, de las cuales algunas cantaban incluso con muy buena voz. Ajá. Bueno, pero en realidad los primeros estudios ya hablamos de Jacques, son en el plano de la música, son de cello, ¿no? O sea, él estudió a tocar el instrumento ese. Sí, pero antes, claro, empezó primero con un violín, porque era muy pequeñito para usar el cello, pero a una edad muy temprana empezó a usar en forma autodidacta el cello. Y el padre, al ver que tenía un enorme talento, le consiguió varios maestros en Colonia. Cuando se dio cuenta de que ya no tenía lo que aprender y que tocaba mejor que sus maestros, y también piezas que estos no se atrevían a tocar, él lo llevó a él y al hermano mayor, que era un excelente violinista, llevó a los dos a París, con la esperanza de que pudieran progresar y aprender más cosas y hacerse una carrera. Uh-huh. Bueno, fue una buena idea, ¿no? Y allí también siguió estudiando, ¿no? Sí, bueno, Jacques fue, digamos, el más travieso de los dos. Al poco tiempo de estar fue aceptado en la época de Cherubini, que era el director del conservatorio. Fue aceptado allí después de haber tocado una obra que no había visto en su vida a primera vista. Fue incorporado a los estudios en forma excepcional en el Conservatorio de París, pero al poco tiempo, a los pocos meses, dejó, pensando que ya no tenía tampoco allí nada práctico nuevo para aprender. Uh-huh. El hermano, mientras tanto, había tenido lecciones con nada menos que Paganini. Uh-huh. Y consiguió trabajo, ¿no?, de chelista. Sí, claro, pero empezó a tocar en orquestas, pero lo que ocurrió fue que al principio de su estadía en París había conseguido, los dos hermanos habían conseguido trabajo en la sinagoga como directores del coro, pero cuando el rabino descubrió que los viernes por la noche tocaban en un teatro, decidió no renovarles el contrato. Y entonces de ahí en adelante, claro, tuvo que valerse por su propio medio. Estamos hablando de un chico de 14 años que poco a poco fue incorporándose a los salones de París para tocar ante las damas de la alta sociedad y conquistarlas con su enorme talento. Finalmente conoció, como tú decías recién, a la mujer con quien se casaría después, pero ella tenía un pariente que era empresario y consiguió incluso que Offenbach fuera invitado por grandes personalidades internacionales, entre ellos la reina Victoria en Londres. ¿Eso a qué edad más o menos? Bueno, eso casi 20 años. A los 20 años ya era un famoso chelista. O sea que ya despuntaba, ya incluso había superado esa etapa de niño prodigio y se había convertido en un prodigio adulto, ¿no? Exactamente. Era posiblemente la autoridad en el violonchelo. Y ya empezaba a componer para el instrumento. No solo para el instrumento, él componía también canciones y también empezó a componer
música de baile, o sea, para los bailes populares en el Jardín Turco de París, donde todos los fines de semana se reunía la juventud, empezó a escribirles valses y empezó a publicarlos también y enseguida se imprimieron con la ayuda de varios editores famosos. ¿Y cuándo es que pega el salto a hacer algo como una obra para la escena? Porque eso ya supone el apoyo de un productor o una sala, ¿no? No, en realidad él se valió de su propio instinto y de su propia audacia, porque en 1855, en ocasión de una de las exposiciones internacionales que hubo en París, él alquiló un teatrito así muy pequeño sobre los Campos Elíseos en París y allí presentó obras en un acto. Quiero destacar que en ese momento tenían prohibidos muchos de los teatros utilizar más que 4 personajes simultáneamente en escena. Y eso es lo que le tocó también a él. Y él empezó a hacer obras pequeñitas, una de ellas, por ejemplo, Los dos ciegos, que tuvo un éxito sensacional, que tiene solamente 2 personajes en escena, que fue un triunfo inmediato. Después de algún tiempo, cuando llegó el invierno especialmente, que ya no se podía estar en ese teatro tan pequeño y tan primitivo, decidió arriesgar algo más y entonces alquiló un teatro en el centro de París, que se llamó después el Bouffe Parisien, que existe hasta la fecha, y allí empezó a presentar ante todo obras en un acto, con pocos personajes, siempre con la limitación impuesta por las autoridades. Uh-huh. El momento culminante fue cuando obtuvo permiso para hacer obras de mayor dimensión y con más personajes, y entonces ocurrió lo que fue el gran triunfo de su vida, que fue la ópera bufa Orfeo en los infiernos. De donde suena el famoso cancán que todo el mundo reconoce. No todo el mundo sabe que es de Offenbach, pero todo el mundo sabe que eso es el cancán. Así es prácticamente el himno nacional de Francia. Uh-huh. Una pregunta, él componía la música, pero los textos, los diálogos, la idea de una obra de teatro, ¿él se apoyaba en amigos o él también colaboraba en eso? Él colaboraba, pero los amigos de él eran generalmente escritores de mucho prestigio, empezando por Halévy, que era sobrino del autor de la obra La Juive, de la ópera La Juive, ¿no? de Jacques Fromental Halévy, y después de Meillac, y Jules Barbier, y también Crémieux, siempre autores muy importantes, que digamos fueron importantes después, pero en esa época ya él había visto el talento que tenían, ¿no es cierto? Entonces, alguno de ellos justamente también judío, como se lo llamaba en esa época, creo que israelita, ¿no? Sí, en Francia lo llamaban israelitas, exactamente. Claro, Halévy era judío, Crémieux era judío también, pero esa no era la condición para que él aceptara trabajar con ellos, sino que simplemente él se guiaba instintivamente por el talento y por la calidad del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, y me imagino que también a medida que iba tornándose más seguro y los éxitos le sonreían, pues la temática de las obras se volvía un poquito más osada, ¿no? Sí, fue bastante más atrevido, pero especialmente yo quisiera destacar que culturalmente fueron atrevidas, porque en realidad, si tenemos en cuenta que en el siglo XIX, en la cultura general francesa y de otros sitios, se hablaba mucho de los clásicos griegos, fundamentalmente, él consideró que había llegado el momento de burlarse de todo eso y de la forma
impuesta cultural occidental, y con lo que él provocó no solo oposición, sino también una gran risotada general. Uh-huh. Bueno, señalábamos antes de que se casó con una española, pero Herminia de Alcaín, sí. Esto pasó antes de este éxito tan grande, ¿no? Sí, fue en los años 40 que se casó, sí. Uh-huh. Y empezó a ser un personaje muy conocido e incluso no solamente que él hacía caricaturas musicales de la cultura francesa, sino que también él era objeto de caricaturas. ¿Alguna vez también derivaban en antisemitas? Sí, bueno, muchas de las caricaturas que se hicieron de él fueron de carácter antisemita. Y en muchos casos de celos por el éxito que tenía, ¿no? Uh-huh. Él era un hombre, se había convertido ya muy pronto en estrella. Además, tenía la habilidad de promocionarse muy bien y conocía gente de la prensa, de los medios, que le ayudaron a darse a conocer. Y entonces, claro, no faltaron nunca las personas que tuvieron celos y quisieron combatirlo. Uh-huh. Bueno, yo he leído que en 1848, que hubo una serie de revueltas en París, pues estuvo ausente durante un tiempo justamente para evitarlas, pero lo que sí le llegó a vivir es el tema en 1870, pues la guerra franco-prusiana, que también lo colocaba en una situación un poco incómoda porque él había nacido fuera del país, es decir, en Colonia, que pertenecía a ese país enemigo, ¿no? Supongo que eso se sumaba a su condición de judío para ser objeto de malas intenciones, digamos. Sí, en realidad en 1848, que mencionabas antes, él se fue de Colonia por temor a la seguridad física de toda su familia y quedó prácticamente un año en Colonia junto a su padre. Que en realidad él no había vuelto a Colonia justamente después de casarse con una mujer católica y de haber cambiado de credo, seguramente por consideración a lo que opinaría su padre. Pero en realidad fueron todos muy bien recibidos y hubo una relación excelente. Lo de 1870 es diferente, que es la guerra franco-prusiana. Herminia de Alcaín, su esposa, tenía familia en el sur de Francia, en Bayona y en Burdeos, y por supuesto también en España, en San Sebastián. Entonces, Offenbach, ya con su familia, decidió, por si acaso, irse a visitar a la familia de su esposa. Uh-huh. Claro que digamos, no era solamente por su condición de judío. Su condición de judío significó lo siguiente. En los conflictos entre Francia y Prusia, por ejemplo, sucedió que en Alemania lo habían considerado un francés que corrompía sus buenas costumbres y en Francia lo consideraban de prusiano enemigo. En realidad los dos lo que pensaban, estamos hablando de una Alemania de Bismarck y de Francia de Napoleón III, estamos hablando de una situación en que cualquier cosa era una excusa para decirle en la cara que como judío no era aceptable en ninguno de los dos lugares. Uh-huh. En 1870, como decía, se fue, entre otras cosas, en otros lugares a San Sebastián. Pero lo que no se sabe, lo que hasta hace muy poco tiempo no se sabía, es que desde San Sebastián optó por ir a Madrid. Y sus obras, que ya eran conocidas en España, muy conocidas y muy ejecutadas por Arderius y por la zarzuela, fue muy muy bien recibido. Llegó incluso a recibir la orden de Carlos III de manos de Sagasta. Uh-huh. Bueno,
A eso ya le dedicaremos también un programa a cada una de estas etapas de su vida, porque claro, esta fue una época que él ya era una figura consagrada y su fama le precedía fuera del país. Creo que también tuvo algún viaje a Italia y a Portugal, ¿no? A otros países. Claro, y por supuesto también a Viena. Muchísimas de sus obras se interpretaban en Viena, y en algunos casos él prefería incluso la manera en que se ejecutaban allí. Y claro, en Italia también él tuvo representaciones en muchos sitios y también en Lisboa. Sí, tienes razón, era la superestrella de Europa, pero no solo en esos países, también en Rusia, en Polonia, en muchos sitios se tocaba su música y se interpretaban sus obras. Bueno, vamos a recordar que en este programa, que se llama Offenbach 200-140, justamente, si hacemos la resta, nos dan 60 años. Y en 60 años este hombre consiguió una fama tremenda y compuso una cantidad de obras tremenda para la vida de una persona, a veces estrenando 2 y 3 operetas al año, ¿no? A un ritmo frenético, y todas ellas, y ya hablaremos de eso en las próximas entregas, con un nivel altísimo, como adelantábamos. Lo que nosotros sí vamos a cerrar aquí es esta primera entrega, que es una presentación nada más de lo que va a ser este ciclo, que van a escuchar aquí en Radio Sefarad todas las semanas, a veces hablando con Jacobo Kaufmann y a veces escuchando estas obras de Jacques Offenbach, acompañadas de una pequeña explicación que nos va a remitir Jacobo para que nosotros entremos en la atmósfera adecuada. Te agradecemos, Jacobo, y te seguiremos agradeciendo por lo menos hasta el 5 de octubre de 1880, no, del 2020. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti.